Esta es la razón por la cual simplemente intentes lo que intentes a través de los años o meses, etcétera, no logras escalar tu negocio a pesar de que veas a otras personas con éxito, a pesar de que has intentado de todo, a pesar de que has hecho todo tipo de estrategias, a pesar de que te hayas lanzado y hecho las cosas. Esa es la razón por la cual simplemente no ves resultados y es el problema más grande que plaga a la mayoría de las personas que tienen negocios, que me plagó a mí por completo y que me sigue afectando. De repente les voy a decir exactamente cómo manejarlo y cómo eliminarlo por completo. Y eso es algo que aprendí de uno de mis mentores que literalmente está en camino a convertirse en un billonario y es algo que se me hace impresionante. Pero todo está cerca de este problema que literalmente plaga a la mayoría de las personas. Y si no lo entiendes, de verdad, si no entiendes esto que te voy a explicar, te lo voy a poner aquí en mi iPad, va a seguirte deteniendo ahorita y siempre, ¿ok? Entonces déjenme, les pongo aquí exactamente lo que es y qué tienen que hacer al respecto. Entonces básicamente, aquí con mi letra horrible, lo que tienes que hacer es que tienes que regularte en base a datos y no en base a emoción. Ahora te voy a explicar exactamente lo que eso significa y por qué este es el problema más grande que te impide tener éxito con cualquier cosa que intentes, ¿ok? ¿Por qué datos y no emoción? Porque lo que pasa todo el tiempo, especialmente con tu propio negocio, porque cuando estamos nosotros involucrados emocionalmente en ese negocio, en esa decisión, en ese proyecto específicamente, nos involucramos muchísimo emocionalmente y terminamos haciendo cosas peores, o sea, terminamos arruinándolo todo. Entonces lo que pasa es que probablemente ha pasado que trabajas con otros clientes, por ejemplo, y puedes crecer sus negocios, o que trabajas, por ejemplo, eres un coach y le ayudas a tus clientes, y como siempre las personas dicen, hay personas que son muy buenas dando consejos, pero no tomando sus mismos consejos, ¿no? Entonces hay personas que son muy buenos dando resultados a clientes, pero no creciendo sus mismos negocios o no obteniendo los mismos resultados que obtienen a sus clientes, ¿no? Y es en base a esto. Y eso es algo que a mí me pasaba muchas veces, que cuando empezamos, a mis clientes les daba retornos gigantescos, asquerosos. O sea, les generamos muchísimo dinero, decenas de miles de dólares, cientos de miles de dólares. Y yo cuando intentaba hacer cosas para mí, no lo podía crecer, obviamente tenía muchísimo éxito, pero nada que ver a comparación del éxito que podía darle a mis clientes. Y decía, ¿cómo es posible que les puedo conseguir tanto dinero a mis clientes, que les puedo hacer negocios tan exitosos a mis clientes, empezando desde cero en mercados súper competitivos y que yo simplemente no puedo tener ese mismo nivel de éxito? Porque les digo que ya tenía mucho éxito, pero no tenía ese mismo nivel de éxito. Y lo mismo me pasaba cada vez que escalábamos. Sí, yo escalaba mi negocio, pero mientras yo me hacía mejor, sí mi negocio crecía, pero los negocios de mis clientes crecían muchísimo más, literalmente muchísimo más. Entonces yo decía, me seguía frustrando porque decía, ¿cómo es que yo no puedo hacer este dinero para mí? ¿No? O sea, lo hago para todos los demás, pero yo no puedo hacer este dinero para mí. Entonces puede que te pase a ti también, a veces con clientes, puede que te pase también con lo mismo de que das consejos, pero tú no los aplicas. Y es en base a esto, porque lo que pasa es que cuando estás trabajando con alguien más, cuando estás asesorando a alguien más, cuando estás viéndolo tú como tercera persona, entonces para ti es completamente claro porque tú no estás emocionalmente invertido en esa situación específicamente. Tú lo estás viendo en base a datos, no en base a emoción. Entonces lo que pasa con esto es que, por ejemplo, si venía un cliente con nosotros y nos decía, oye, es que lanzamos estas campañas para atraer clientes nuevos y sabes qué es que llevamos una semana y todavía no hay resultados. Entonces yo, para eso entonces, como otra vez, datos y no emociones, como, claro, es que no hemos llegado a la suficiente cantidad de datos necesarios para poder empezar a escalar o para poder empezar a ver hacia dónde irnos, qué optimizar, etcétera, qué cambiar, qué dejar. Simplemente es normal, es un proceso normal. Y como yo lo había hecho una y otra vez, entonces yo tenía 100% la seguridad de saber que eso es lo que se tenía que hacer, que ese es el paso que se tenía que seguir. Pero cuando venía este mismo tema en mi negocio, entonces tomaba decisiones muchísimo más emocionales. Entonces, por ejemplo, si teníamos una campaña similar a la de mi cliente, pero para uno de nuestros negocios y que no estaba funcionando, luego empezaba a ponerme nervioso como, chin, es que esto no va a funcionar, o uy, ¿qué voy a cambiar? O etcétera. Y tal vez a veces me ponía a rehacer todo de la noche a la mañana porque soy bien obsesivo. Y cambiaba todo, todísimo, y luego
justamente decía como, pero ni siquiera llegué a esta cantidad, ¿no? O platicaba con alguno de mis socios, alguno de mis mentores también, me decían como, pero ¿por qué hiciste eso? O sea, ¿por qué cambiaste todo? Y yo, pues porque no había vendido, porque no había funcionado. Y de que, bueno, ¿y en base a qué determinaste que no funcionó? No, pues porque no tenía este resultado. Ok, ¿y cuánto volumen tenías? O sea, como, pues sí es cierto, no tenía volumen. Y es lo que yo siempre le digo a mis clientes, eran lo que yo siempre practico con mis clientes. Y probablemente pase a ti, ¿no? Lo que les digo es lo mismo con consejos, ¿no? Tú siempre asesoras, haz esto, pero luego tú vas y no lo haces, ¿no? Y entonces esto nos pasa todo el tiempo, que cuando vemos la situación de otra persona se nos hace completamente claro lo que tienen que hacer y por eso también ayudan muchísimo mentores y por eso he invertido muchísimo dinero en mentores, cientos de miles de dólares en mentores, porque ellos ven las cosas desde afuera y muchas veces nada más tienes que confirmar tu camino. Y literalmente me ha pasado con Alex Hormozi, con Sam Ovens, con personas que son altamente exitosas, que generan cientos de millones de dólares al año, donde tengo un problema y voy y les he preguntado y lo que me dicen simplemente confirma lo que yo ya creía, pero el hecho de que lo están viendo desde afuera y es como, pues es exactamente lo que yo ya había pensado hacer, nada más no lo estaba haciendo porque no tenía la confianza, porque estaba dudando. ¿Por qué? Porque estaba basándome literalmente en emoción y no en datos. Entonces, esto es lo que tienes que entender porque aplica en muchísimas áreas, aplica con campañas, aplica con consejos, aplica con prácticas, aplica con principios. Basarte en base a datos, en base a evidencia y no en base a emoción, porque cuando les digo, cuando estamos nosotros involucrados emocionalmente en ese negocio, en esa decisión, en ese proyecto específicamente, nos involucramos muchísimo emocionalmente y terminamos haciendo cosas peores, o sea, terminamos arruinándolo todo. Entonces lo que pasa es que es como una semilla, ¿no? Cada cosa que hacemos tiene un efecto de retraso en el sentido de que lo que haces no va a tener un efecto en ese mismo momento, sino que tarda un poco. Tienes que tener paciencia siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, con campañas publicitarias, lo prendes y inicialmente es como meter palomitas al microondas, ¿no? Inicialmente está ahí un minuto. Pon tú que te dicen, sí, vas a tardar 2 minutos en obtener resultados o vas a tardar 2 minutos en obtener palomitas, ¿no? Y es la primera vez que estás haciendo palomitas. Entonces lo metes y estás ahí y dices, pasa un minuto o pasan 30 segundos y dices, oye, pues no escucho absolutamente nada. O sea, no funciona mi micro, las palomitas están mal, ¿qué está pasando? Y obviamente las palomitas es algo en lo que estás involucrado de manera emocional muy bajo, ¿no? No estás súper involucrado emocionalmente, pero cuando es una decisión más grande, cuando es un proyecto más grande, cuando hay más cosas en juego, entonces esos momentos que estás pasando de no ver resultados, estás como, ay, no, entonces ¿qué voy a hacer? Entonces voy a cambiar, entonces voy a hacer, entonces bla, bla. Y muchas veces terminas disparando en el pie, tomando la decisión incorrecta, porque estás regulando emociones. Entonces, por ejemplo, con las palomitas, pasan 30 segundos, no pasa nada. Pasa un minuto y dices, oye, algo está mal. No, ¿qué pasa? Si las sacas de ese momento, si abres el microondas y las sacas porque crees que no funcionó, pues obviamente no se van a hacer las palomitas. Y entonces comprobaste tu suposición emocional que era, no, es que esto no va a ser, y lo sacaste, entonces ya tienes evidencia de que tenías razón. Pero lo que pasa es que obviamente si sacas las palomitas antes de tiempo, no se van a hacer. Lo mismo con campañas publicitarias. Si lanzas tus campañas, inicialmente tarda tiempo en que empieces a obtener resultados, es natural, es parte de cómo aprende la inteligencia artificial, a qué segmento irse, etcétera, es parte normal. Y entonces, si tú lo pasas antes de tiempo, estás deteniendo el flujo natural que tiene que suceder. Y lo mismo con muchísimas cosas, con clientes, con negociaciones, con asesoría. O sea, todo el tiempo tenemos que recordarnos que tenemos que basarnos en datos y en evidencia real y no en emociones, porque si no, literalmente te pasa como a mí, que rehaces todo, cambias toda tu oferta, te cambias de nicho o cambias completamente tu acercamiento, tu ángulo, tu estrategia, rehaces absolutamente todo, nada más porque no tenía suficiente volumen. Ahora, otra cosa también que pasa es que puede que digas, bueno, pero es que yo ya llevo tanto tiempo haciendo esto y aún así no veo resultado. Sí, pero no necesariamente es en base a tiempo, sino en base también a volumen, por ejemplo. Es como que tal vez si ya pasaste
un mes entero o pon tu 10 meses entero tratando de vender por teléfono. Sí, pero ¿cuántas llamadas has tenido? O sea, ahí ya no es en cuanto a tiempo, sino en cuanto a volumen, ¿no? Y puede que digas, no, pues he tenido una llamada al día, por ejemplo. Entonces, si haces una llamada al día durante 10 meses, entonces ahí puedes analizarlo y basarte en datos y en base a esos datos, entonces ver qué es lo que hiciste. Pero si ni siquiera llegas a esa cantidad, ni siquiera llegas a un dataset medible que puedas literal optimizar en base a eso, entonces siempre te vas a terminar disparando en el pie. Entonces la mayoría de las veces lo mejor que puedes hacer es darle tiempo a las cosas, tener paciencia y regularte en base a datos y en base a lo que tú ya sabes, en base a los KPIs, en base a los procesos, en base a los frameworks que tú ya estableciste. Y entonces así, si tú tienes muy claro en base a qué haces cambios, entonces sí ya nunca dejas que tus emociones se involucren, entonces sí puedes crecer muchísimo más rápido en cualquier área, no solamente en negocios, porque esto aplica con todo. Entonces tienes que darte cuenta de esto, porque seguramente si te pones a pensarlo está atorándote en muchísimas áreas de tu negocio. Entonces tienes que tener paciencia y también saber cuándo sí es necesario detener las cosas, ¿no? O sea, también sí saber cuándo realmente el microondas está descompuesto, cuando las palomitas literalmente están mal. Y también saber cuándo hacerlo, pero ¿cómo sabes? En base a datos. ¿Cómo sabes cuándo está bien o cuándo está mal? En base a datos y en base a evidencia. Tienes que saber qué buscar y qué evidencia es válida, qué evidencia no, etc. Esto viene con experiencia también y con tener los frameworks correctos, los datos correctos, los KPIs correctos, etc. Pero en base a eso es en lo que te tienes que regular y no en base a emociones, porque si no te va a pasar como a mí, que vas a terminar dando vueltas en círculos muchísimo tiempo, perdiendo tiempo, en vez de simplemente esperarte un poquito más, porque la gente siempre se rinde o siempre quiere cambiar de ángulo, de cosa, de lo que sea, cuando están a punto de llegar a ese tipping point que le llaman muchas veces en inglés, que es una vez que llegas ahí, se hace como una bola de nieve que luego ya no puedes detener, pero si no si no dejas que llegue a ese punto, entonces nunca va a empezar ese crecimiento exponencial, porque casi todas las actividades se terminan creciendo de manera compuesta, o sea que la curva crece así, pues aquí tengo la piedad. Esto es crecimiento lineal, eso es crecimiento exponencial. Entonces tú aquí puedes decir, oye, no está pasando nada, no está pasando nada, no está pasando nada, no está pasando nada. Si renuncias antes de que empiece esta curva de crecimiento exponencial, entonces nunca vas a llegar ahí. El problema es que si todo el tiempo te estás rindiendo antes de estar aquí, entonces puede que hayas hecho este camino 30 veces y dices, oye, es que soy malísimo en esto, soy malísimo en esto, soy malísimo en esto, soy malísimo en esto. Es como, no es eso, sino que simplemente no te has esperado a que esta curva realmente empiece. Entonces, por eso tienes que basarte en datos y saber cuándo es este punto y cuándo no. Y no en base a emoción, porque obviamente aquí es increíblemente frustrante y les digo porque a mí todavía me pasa, pero ya sé de decir, oye, espérate, porque ni siquiera he llegado a estos números, ni siquiera he llegado a estos números, perdón, a este volumen, ni siquiera he hecho esto, etcétera. Entonces ya sé que me tengo que esperar, pero eso es lo que tienes que hacer, regularte en base a datos y no en base a emoción, porque luego, cuando estamos involucrados emocionalmente en algo, luego estamos que no nos podemos parar para tratar y cambiarlo todo. Entonces tienes que emprender esto para no estarte disparando en el pie y echándote para atrás a cada rato que haces algo, y es súper importante y va a cambiar completamente cómo ves las cosas. Y si tienes un negocio en línea y estás atorado y sientes que estás repitiendo este patrón una y otra vez y quieres que te ayude yo personalmente, no a través de un curso, sino yo personalmente, a ver cómo ahora sí llegamos acá y tener ojos desde fuera, que les digo que es súper útil tener ojos desde fuera de alguien que no esté involucrado emocionalmente. Entonces ve a la descripción, hay un enlace para ver si puedes postularte para trabajar conmigo. Entonces chécalo, y si no cuentas con las características no hay ningún problema, siguiendo mis videos y eventualmente me encantaría trabajar contigo. Entonces checa los demás videos y si no, ve al enlace en la descripción. Nos vemos.